Bueno, aquí de regreso con otro tema no menos interesante. Como ustedes saben, porque lo han oído al inicio de estas noticias, o lo han podido leer en prensa o en cualquier medio informativo, Dinamarca concede a una guatemalteca asilo político. Y es la primera vez que se da, porque se dan unas circunstancias, y es que Fernanda Milán, digo bien, Milán, es una persona transexual. Ella tuvo una historia durante su estadía en Dinamarca, solicitó asilo político aduciendo que el país, Guatemala en este caso, no le garantizaba una vida siquiera segura, producto de esta carga negativa o agresiva contra las personas que tienen una diversidad sexual, y Dinamarca accedió a darle asilo político. Vamos a hablar de este tema con una persona que ya ha pasado por estos estudios, es conocido, se llama Jorge López y es, digo bien, director, presidente o la cabeza visible del colectivo Oasis. Y soy director. Director. Pues Jorge, muchas gracias y bienvenido como siempre. Tú explicas muy bien las cosas, así que explícanos este caso de manera sucinta. ¿Qué representa esto? ¿Cuántas personas con diversidad sexual, en este caso transexual, han podido acogerse a otros países por inseguridad? ¿Cómo está este tema? ¿O es algo novedoso? Bueno, realmente, muchas gracias por la invitación, Pedro y Silvia. Este caso para nosotros en Oasis es muy importante porque nosotros consideramos que somos más o menos 250,000 de habitantes quienes somos de la diversidad sexual y de género en Guatemala. El Estado de Guatemala no ha asumido su responsabilidad de garantizar lo que la Constitución dice, la libertad, la igualdad, la seguridad para nadie, pero el desarrollo humano, hay algunos grupos muy específicos como las comunidades indígenas, las mujeres, la diversidad sexual y la diversidad de género, también somos otros colectivos que estamos muy lejos de poder encontrar la igualdad. Producto de esta situación es que muchos guatemaltecos y guatemaltecas salen huyendo del país, y en el caso de Fernanda Milán, ella es una persona transgénero que fue víctima de muchos crímenes de odio en Guatemala desde que se le negó el derecho a la educación, al trabajo, y repetidamente tuvo muchísimas limitaciones para tener una vida como cualquier otra persona. Y pues en 2009 tiene que salir huyendo de Guatemala porque un policía, un agente de la Policía Nacional Civil, la amenazó con un arma diciéndole que la iba a matar. Entonces, como ya teníamos antecedentes de que en el año 2005 ejecutaron extrajudicialmente a mi asistente Paulina, la recomendación inmediatamente para Fernanda, que era también trabajadora de Oasis, fue que saliera huyendo del país, y encontramos en Dinamarca un lugar en donde pensamos que podríamos encontrar esta protección para una defensora de derechos humanos. Entonces, este caso tiene doble connotación porque ella es una persona transgénero, o sea, es parte de la diversidad sexual y de género, pero específicamente la persecución que vivió fue por ser una defensora de los derechos humanos, trabajadora de Oasis también. Es un caso interesante, Jorge, porque es la primera vez en Guatemala que se da un asilo político. Nos demuestra también, al haber aceptado Dinamarca, que Guatemala no está en condiciones de garantizar los derechos y la vida. Usted hablaba de estadísticas que 1/4 de la población forma parte de este grupo. Cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando de atrás de esto. Ustedes tienen cifras. Creo que el televidente no está muy acostumbrado a ir de estos temas, claro. Los abusos, las vejaciones. ¿Qué es lo que ustedes han investigado y cuál es la parte de drama detrás de esto? Pues realmente el drama es muy parecido al que vive el resto de la población, ¿verdad? Porque ya sabemos que si salimos a las calles podemos ser víctimas de un ataque, ya sea de parte del crimen organizado o simplemente de la violencia común. En el caso de las comunidades de la diversidad sexual y de género, que aclarando a los televidentes, nos estamos refiriendo de personas homosexuales, bisexuales, transgénero, lesbianas, transexuales, intersexuales y algunas otras personas que no somos heterosexuales, y que por esta razón estamos expuestos a que cualquier persona por sus prejuicios nos puedan atacar. Realmente lo que estamos viviendo desde que el Estado de Guatemala no ha querido hacerse cargo. Con este fallo que logramos encontrar en Dinamarca, pues para mí es un motivo de mucha alegría. Lamentablemente es una situación encontrada porque por un lado tengo mucha alegría de decir que hemos avanzado un paso en reconocimiento de la orientación sexual a nivel internacional,
pero también hemos logrado evidenciar que Guatemala no está cumpliendo con esa responsabilidad que tiene. Y entonces ahí es en donde está la dualidad, porque estamos hablando mal de Guatemala, pero esperaríamos que el Estado poco a poco vaya haciéndose cargo de lo que necesita hacerse cargo. Jorge, yo te decía antes de la entrevista, te iba a hacer una pregunta difícil, ver. pero no te dije cuál. Ajá. No es difícil, pero sí en la prensa, lo que ha publicado prensa me llama la atención. Es, en este caso, un transexual, ¿verdad?, que pide asilo político en Dinamarca porque las garantías sobre su seguridad y su vida en Guatemala no son las correctas. Hasta ahí estamos bien. El problema es que esta persona es violada en Dinamarca, es vejada en Copenhague, es maltratada en Copenhague y a fin de cuentas se queda en Dinamarca, cuando realmente su último patíbulo fue allí, no fue aquí. Aquí fue anterior. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? Porque podía haber pedido asilo en Suecia o en Noruega, pero justo en Dinamarca donde fue más vejada. Bueno, especialmente debemos tomar en cuenta de que a pesar de que Dinamarca fue el primer país que ratificó la Convención del Estatuto de Refugiados en 1952, que luego fue modificado por el protocolo del Estatuto de Refugiados, de todas formas no tienen una especialización en el campo de la diversidad sexual. De hecho, este es el primer caso en donde no solo le otorgaron la protección a Fernanda, que la solicitamos muy enfáticamente, sino que además logramos que fuera cambiada la norma y ahora aceptarán esos casos que tengan que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Fernanda, como cualquier otra persona que estaba en condición de persona refugiada, llegó a los albergues en donde están todas las personas y ella allí fue víctima de abusos. Obviamente Dinamarca, como cualquier otro lugar del mundo, debería comprender que una persona transgénero o transexual no debe ser colocada en el mismo lugar en donde están otras personas. Fue en un módulo masculino, además. Un módulo masculino, ¿verdad? Ella cayó, yo creo que no fue de mala intención y además un módulo que está bajo el cargo de una entidad internacional de derechos humanos también, ¿verdad? Entonces son cosas que suceden, yo creo que fue un accidente lo que ocurrió, pero también debería de aprender Dinamarca de esta experiencia que a las personas transgénero y transexuales necesitan un trato específico. Y entonces por esa situación, Fernanda, a pesar de que denunció estos malos tratos que vivió allá, de todas formas nosotros estamos muy felices. Yo en un par de oportunidades he visitado a Fernanda en Dinamarca y he podido encontrar que aunque no es el mejor lugar del mundo, porque tal vez no hay ningún lugar en el mundo en donde las personas transexuales estén correctamente tratadas, la diferencia entre Guatemala y Dinamarca es abismal. Hay un tema interesante que usted mencionaba, que el Estado no es capaz de garantizarles a ustedes sus derechos humanos. ¿Quién debería de ser la entidad a quien ustedes se puedan abocar o que deberías de estarles respondiendo en estos momentos? Bueno, especialmente yo quiero decirles que desde el año 2003 el Procurador de los Derechos Humanos ha incluido dentro de sus informes anuales circunstanciados que llegan directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República apartados muy específicos para la diversidad sexual y diversidad de género. Entonces, el Estado es obvio que no puede hacer nada para que a mí no me vaya a suceder en la calle un lamentable accidente con aquella violencia común de la calle, pero sí necesita tener las condiciones mínimas para que eso no nos vaya a suceder. Y entonces, en condiciones de prejuicios, al respecto de esos prejuicios, el Estado tiene completa la culpa de no asumir una posición en donde se diga, en Guatemala no se discrimina por ser una persona de la tercera edad, no se discrimina por ser indígena, no se discrimina por no haber nacido en este país, no se discrimina por ser transexual. Y eso es lo que exigimos al Estado de Guatemala, y con esta protección que logramos para Fernanda hemos logrado avanzar un paso, porque ahora sí ya tenemos argumentos mucho más sólidos para decirle a Guatemala, aquí no se están garantizando los derechos que deben ser garantizados y que el artículo 2 de la Constitución de la República enuncia muy claramente. Ustedes dos se han referido al Estado. A final de cuentas, el Estado, que es un ente ficticio, termina siendo el gobierno. Algunos burócratas. La ciudadanía. Yo me quiero referir a los otros 14.900.000 responsables. La ciudadanía. Ciudadanía que os llama viciosos, que os llama mañosos, que piensa pervertidos, enfermos. A esa ciudadanía,
¿Cuál es el mensaje desde, vamos a decir, el colectivo de personas de diversidad sexual? ¿Qué te gustaría a ti que esta noche los televidentes comprendieran? Padres que creen que los homosexuales surgen porque las familias provocan o no educan correctamente. ¿Qué mensaje te gustaría a ti mandarle a esos padres que tienen hijos ya con diferencia sexual o con diversidad o que lo pueden tener? O los que no tienen, para que haya una aproximación al ser humano. Pues lo que yo quisiera que las personas nos entiendan es que somos seres humanos, ¿verdad? No debe haber ninguna diferencia entre unos seres humanos y otros seres humanos. No hay diferentes calidades de ciudadanos y ciudadanas, de habitantes en un país. Somos personas como cualquier otra persona y entonces merecemos el mismo trato. Yo comprendo que los temas de la diversidad sexual y diversidad de género son a veces muy complejos para que las personas las comprendan, pero especialmente necesitamos observar que en Guatemala todos seríamos víctimas de discriminación por cualquier causa, ¿verdad? O sea, hablo mucho de los pueblos indígenas, especialmente porque más del 60% de la población es indígena y son las personas que viven sin agua potable y en unas condiciones infrahumanas. Entonces, si yo uno mis motivos de discriminación con tus motivos de discriminación y los tuyos también, juntos podríamos hacer una sociedad mucho más respetuosa de lo que es el fenómeno humano, sin avergonzarnos de lo que somos y mucho menos estar comenzando a hacer citas religiosas probablemente en donde se nos sentencia a un infierno probablemente que ni siquiera se ha probado que pueda existir, ¿verdad? Entonces, bajo el amparo de las leyes, nosotros quisiéramos igualdad de derechos. Fernanda habla en su testimonio que dio a EFE que de haber regresado a Guatemala ella hubiera sido apedreada, desmembrada, asesinada. Estamos hablando de un tema de una violencia extrema. Así es, así es. Hay posibilidades, Jorge, para que Guatemala pueda dar un paso y tener una convivencia justa y de igualdad en derechos humanos. Yo creo que sí hay condiciones. Yo quisiera comentarles que el señor Procurador de los Derechos Humanos creó ya una Defensoría para la Diversidad Sexual en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, ya con el trabajo que hemos venido haciendo por más de casi 2 décadas de trabajo, hemos garantizado primero que las personas que están viendo los medios de comunicación, como lo es Canal Antigua y todos los demás, están siendo permeados por estos discursos de derechos humanos en donde deben comprender que es exactamente lo mismo una persona que ha sufrido de femicidio que una mujer trans que pudiera ser desmembrada. Realmente yo creo que ese es el mensaje básico que yo traigo a los y las televidentes, en el sentido de que merecemos todos exactamente el mismo respeto a nuestra igualdad humana. Jorge, tú hablabas de 250.000, creo que fue la cifra que diste, sí, de personas que pueden estar o que están en ese grupo de diversidad sexual. Así es. No son los heterosexuales normales, si se permite la expresión que se conoce. Hay mucha gente que tú sabes que asocia la prostitución, el espectáculo macabro y grosero con este colectivo. Tú que conoces, o al menos tienes más información que todos nosotros, sobre cómo realmente ese colectivo está repartido. Sí, no sé si esta pregunta suena fea, pero al menos clarifica lo que quiere decir. ¿Cómo está la diversidad sexual repartida en Guatemala en función de trabajo, de profesiones, de ejercicio? Porque pareciera que nos fijamos en el sector anecdótico y lo tomamos por el todo. Es que realmente la diversidad sexual que es más visible somos quienes tenemos una identidad sexual o una identidad de género bien definida. Por ejemplo, yo traigo este distintivo que significa esa diversidad sexual. Yo hablo más o menos de 250.000 de personas que estamos repartidos más o menos en unos 160.000 hombres gays o bisexuales, unas 100.000 o 90.000 lesbianas y a lo mejor unas 12 o 15.000 personas que son transgénero, transexuales y que en esa situación debo aprovechar el tema para poder decir que muchos de nosotros tienen VIH y no es por sus malas conductas que puedan estar viviendo, sino por la desatención en la que hemos estado en el Estado. En ese sentido, entre las personas transgénero y transexuales, probablemente es
posible que tengan el VIH, y esa es una situación que las personas en la sociedad simplemente se centran en el efecto y no conocen cuáles son las causas, ¿verdad? Muchos de nosotros han tenido que acudir forcivoluntariamente al trabajo sexual, que realmente es una explotación sexual, en donde no existen otras condiciones para poder realizar el trabajo. Por supuesto que podríamos decir, ¿y por qué no lavan carros o por qué no hacen algún otro tipo de actividades? Pero realmente hemos sido víctimas de un conjunto de cadenas de exclusión social. Jorge, te agradecemos la explicación, le deseamos lo mejor a Fernanda Milán, seguramente se la gozará allí, lejos de este miedo que ella manifiesta, y yo creo que es bueno animar a los televidentes no a ser ligeros con estos temas, sino a preocuparnos. 250.000 de personas, bueno, aunque fuera una sola, como las víctimas, ya merecería la pena mirar más al ser humano que a la apariencia, las preferencias o cualquier otra circunstancia ajena a la esencia misma de lo que es el individuo. Te agradecemos mucho tus explicaciones siempre tan claras y te esperamos en una nueva oportunidad, como siempre has tenido la amabilidad de asistir al llamado. Muchísimas gracias. Bueno, pues si ustedes... Muchas gracias, Jorge. Si ustedes no se van, vamos a volver con deportes, así que regresamos en unos instantes.